Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estén. Bienvenidos a otro episodio de Unicornio Pantone. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener a uno de los mejores reporteros de la entidad, a Elías Durán. Nos da mucho gusto que esté en este espacio. Elías, muy buen día, muy agradecido por venir. No, el agradecimiento es mío, muchas gracias. Muchas gracias. Mejor reportero del estado, no, hombre, estamos lejos, muy lejos de eso, pero no te créeme creas que lo hacemos con todo el corazón y sobre todo con todo el compromiso de que la gente pues esté bien informada, bien enterada de lo que sucede en el estado y sobre todo aquí en Jalapa, que es de donde soy oriundo, ¿no? Sin meter gol, créeme que sí me echo el programa de la noche. Y siempre es un gusto verlos a ustedes como equipo, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues ya llevamos 11 años en esto. Es un trayecto muy bonito, muy complicado a la vez, pero que me ha dejado muchas satisfacciones en lo personal, porque todos los días aprendes. O sea, realmente es un oficio del que aprendes mucho y el cual aprendí a valorar también en medio de un contexto muy difícil que pues, ya estaremos hablando. Es excesivamente difícil, ya estaremos hablando de eso. A ver, todos decimos, bueno, o no lo decimos, pero sí lo pensamos, periodismo. Pero ¿qué es realmente el periodismo? Para mí el periodismo es este compromiso que adquieres como comunicador, como reportero, de informar de la manera más objetiva todo lo que sucede en tu entorno, ¿no? Porque es mentira que ya nos limitamos como antes a las coberturas presenciales únicamente. Hoy ya tenemos que estar inmersos en los medios de comunicación digitales, en las redes sociales, y eso nos hace que estemos en el lugar de la noticia sin tener que estar. Monitoreamos eventos, monitoreamos conferencias, pero a la vez asistimos a ellos todavía, ¿no? Entonces, creo que el periodismo ya se ha modernizado y ha transitado hacia este nuevo estilo en el que, además del compromiso que te menciono por informar a la población, pues también te compromete a hacerlo de la manera más clara y más digerible hoy en día, porque desafortunadamente ahora las personas pues nos consumen a través del celular, a través de una transmisión de Facebook, a través de los medios impresos que siguen luchando por no desaparecer. Entonces el periodismo es eso, tratar de adaptarte ahora y seguir transmitiendo toda la información que tú desarrollas, a la cual le das cobertura a través de estas nuevas tecnologías, a través de estas nuevas plataformas. No, y yo siento que el periodismo siempre ha tratado de adaptarse a la tecnología, a la época, a los lugares en donde se da, ¿no? Uh-huh. El correo, el tren, sí, el telégrafo, el telex, sí, que ya nadie sabe qué cosa es un telex, sí, pero pues llegaban las noticias por la maquinita, ¿no? Y la tirita. Sí, y todo eso ha evolucionado, pero no ha dejado de ser indispensable para que la gente se informe, y es a través de esos medios como nos informamos y los informamos. Ahora, el periodismo también es investigar, es adentrarse a los temas y a las historias más que cualquier persona, y ahí es donde sí implica ciertos sacrificios, ciertos riesgos, que yo afortunadamente pues no he tenido malas experiencias en ese sentido. Al contrario, yo me siento agradecido porque el trabajo que he desempeñado hasta el momento me ha permitido seguirlo desempeñando, pero sin exponerme o arriesgar mi vida como ya ha pasado con otros compañeros, desafortunadamente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es meterse o adentrarse en un área en donde pocas personas pues tienen el valor y sobre todo saben cómo desenvolverse, porque a lo mejor tú dirás, periodista solamente es aquel que se dedica a realizar investigaciones, a realizar consultas, pero
El periodismo es mucho más que eso, es ir a una sierra, entrevistar a la gente que está viviendo en condiciones muy precarias y tratar de visibilizar su tema para que haya conciencia entre la población y para que haya acción por parte de la autoridad, porque al fin de cuentas esto siempre llega a la autoridad, ¿no? O sea, todo lo que hacemos siempre llega a oídos de la autoridad, sea quien sea. Pero la idea no es nada más que llegue a ellos, sino que ellos también tomen esto como referencia para tomar entonces acciones, medidas que le ayuden a la población, que al fin de cuentas es a quien se debe, ¿no? Tiene que llegar la información no solamente a la sociedad, sino al gobierno en turno, no para crear más problemas, sino para buscar más soluciones. Es que al fin de cuentas creo que esa es la intención. El hecho de que tú leas una nota, de que encuentres una noticia en la radio, en la tele, que es el medio en el que más me he desenvuelto, no es simplemente para que tengas idea de qué es lo que pasa, o no es para que te intereses simplemente por morbo, es para que estés bien enterado del contexto que estás viviendo y entonces sepas tomar mejores decisiones. Es un eslogan, no es una frase muy trillada, pero es cierta. La idea de informar y de que la gente esté informada es precisamente esa, o la intención es esa, que la gente tome mejores decisiones, porque al fin de cuentas las decisiones que tomas hoy repercuten en tu futuro, y se ha visto históricamente. Lastimosamente no todos entendemos lo mismo, y a pesar de tener nuestro pasado, nuestro contexto, no tomamos decisiones atinadas que lo reviertan en un futuro. Y sí, como dices, vamos a empezar un poquito con los clichés, pero sí, pues sí es cierto lo que se decía del periodismo, es todavía desde mi punto de vista el cuarto poder, sí, por un lado. Por otro lado, es más fuerte la pluma que la espada. Sí. Sí. Y eso también el discurso que se da por parte de la sociedad. Si la sociedad luego no es consciente de que las palabras, la libertad de expresión que puede uno llegar a tener, ¿sí?, también tiene límites. Sí, claro. Sí. No lo digo por ustedes los periodistas, lo digo por nosotros los ciudadanos. Sí, porque realmente no sabemos el alcance que puede tener nuestra información o lo que digamos, ¿no? Yo no era muy consciente de ello al principio, lo reconozco, pero poco a poco la gente me fue identificando, porque pues evidentemente al trabajar en televisión, pues tu imagen siempre va a ser una referencia, ¿no? Es diferente a todos los compañeros que se desenvuelven en medios digitales, impresos, radio. Muchas veces la gente ignora y desconoce por completo su identidad. Cuando trabajas en tele, te ubican, ¿no? Y es algo que yo no, para lo que yo no estaba preparado, pero que siempre he agradecido. Pero eso me hizo muy consciente de que detrás de una nota mía podía haber ciertos de impactos y de opiniones populares. Desde la señora que ves en la esquina de la calle vendiendo pollo, hasta el chofer del autobús que tomas en la mañana, hasta el dirigente estatal del partido que está en el gobierno en turno. O sea, todos empiezan a tener, o la gran mayoría empiezan a tener una referencia de quién eres, qué es lo que haces, y ahí es donde yo creo que me cayó el 20 y dije, no puedo ser irresponsable en ese sentido. Es un poder, como dices todavía, si bien estamos muy inmersos en las redes sociales, los medios de comunicación no dejan de tener el peso que han tenido. Creo que los medios han incrementado su peso de la mano con las redes, pero eso también me hizo consciente de que no podía ni siquiera equivocarme ortográficamente, de que tenía que cuidar mucho lo que decía y de que tenía que ser responsable con la intención con la que escribía, entonces, o con la que decía algo a cuadro, ¿no? Entonces, al hacerme consciente de eso, créeme que sí hubo un momento en el que sentí ese temor de decir, ¿realmente estoy capacitado para esto? ¿Realmente soy capaz de informarle a la gente sin hacerla pensar cosas que no deberían pensar? Ahora, ¿mi información realmente está sirviendo para que ellos creen una conciencia?
O sea, empezaron a surgir esas interrogantes y dije, no puedo tomarlo tan a la ligera. Hay que hacer las cosas bien. Es un compromiso que yo mismo adquirí hacia mí mismo, con la gente, porque al fin de cuentas a ellos te debes, ¿no? Y eso desafortunadamente creo que lo olvidamos. Muchos miembros de nuestro gremio lo olvidan, porque hay muchas tentaciones, hay muchos vicios, y eso es lo que te aleja. Al fin de cuentas te aleja de lo que realmente, o del sentido que realmente le deberías dar a tu trabajo, ¿no? Que es informarle a la gente, documentar a la gente y ponerla en ese contexto para que tome mejores decisiones. Lo podríamos poner como ética periodística. La ética. O sea, realmente es importante mantenerla y nutrirla, porque yo empecé hace 11 años en esto y ya he visto surgir caras nuevas, compañeros nuevos, y la verdad es que sí trato de acompañarlos en el sentido de, ¿sabes qué? Yo me manejo así, si te sirve como ejemplo, si te sirve para que tú tomes algo, adelante. Si no, no hay ningún problema. Cada quien ya como una experiencia vivida, ya claro, como algo en donde me di cuenta que estaba yo metiendo la pata, pero sí, se corrigió, ¿no? Sí, pero al fin de cuentas cada quien es libre y cada quien sabe cómo se conduce, y yo nada más lo acompaño en ese sentido. Y aquí te lanzo dos paréntesis. ¿Qué diferencia hay entre reportero y periodista? Porque siempre, vemos las noticias y decimos es un reportaje, pero luego dicen es que es columnista. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Y cómo se difunde pues la noticia, la nota? Yo creo que la diferencia más marcada entre el reportero y el periodista es que el reportero se dedica más a la labor de campo, al trabajo de campo, que a la investigación, ¿no? El periodista sí se dedica más a investigar. El columnista. El columnista, en su caso, pues es alguien que se dedica más a publicar los trasfondos de todo el contexto político, social, económico, cultural, ¿no? Por un lado, el periodista se dedica más a la investigación. El reportero se dedica precisamente a eso, a reportar lo que sucede en el contexto. Es como el cronista, el cronista del día a día. El cronista, sí, pues también son conceptos diferentes, pero pues digamos que dentro de tu función como reportero tienes que narrar, tienes que hacer esa crónica de lo que viviste para que la gente se sienta en el lugar. Me ha pasado muchas veces, principalmente con los temas sociales, las manifestaciones, las protestas, estos reclamos de justicia que llegan a hacer en conferencias de prensa. Yo muchas veces trato de imprimirle eso a mis notas, ¿no? Que la gente se sienta en el lugar y que sea empática con el reclamo de la persona agraviada, con la declaración, o sea, que se siente identificada y sobre todo que se sienta ahí, como si estuviera en el lugar del hecho. Es parte de esta narrativa, parte de este trabajo que tú realizas para que la gente entonces se documente y además se identifique. Y el periodista se dedica más a investigar, se dedica más a escudriñar todo esto que en una declaración tú sabes que alguien o un funcionario no te va a decir, no te va a reconocer, ¿no? O sea, por acá te dicen que la deuda pública de Veracruz es de tantos millones y miles de pesos, pero por este lado tú encuentras que no, que en lugar de que se reduzca, está incrementando y además están adquiriendo más deudas. Entonces, esa es la labor o la diferencia entre el periodista y el reportero. Y el columnista es alguien que básicamente emplea todas esas herramientas o hace todo ese trabajo y lo plasma en su columna para hacerte ver ese contexto y te lanza su opinión. Obviamente hay columnistas muy quisquillosos, gente que nada más necesita tantito para que pueda hacer una columna y explota todo, ¿no? Sí. En vivo, en escrito, como sea, pero avienta la bomba, ¿no? Sí. Y es una chamba que yo también admiro porque debes tener muy buena información, debes tener muy buenas fuentes
Y sobre todo, pues, hacerte también de ese prestigio, de esa presencia para que la gente empiece a tomar en serio lo que tú dices, porque ya te vuelves también referente de información. Y aquí hay una pregunta que corresponde a la población LGTB. Tú como reportero, como periodista, ¿cuál es tu percepción de cómo han ido cambiando el periodismo hacia la población LGTB? Yo creo que ha cambiado bastante y en gran medida por la apertura que ya empieza a haber por parte de algunas personas y algunos medios, porque evidentemente sin esta apertura que te brindan ahora los medios, pues no podrías tener el espacio para difundir estos temas, ¿no? En lo particular, te hablo desde mi experiencia. Obvio. Yo siempre le he dado cabida a todos los temas, a todos los sectores y a todas las poblaciones, porque desafortunadamente no todos les brindan esa oportunidad. Pero ya empieza a trazarse un camino más amplio, ¿no? Ya se empieza a vislumbrar o a visibilizar todo el contexto de la comunidad o de las poblaciones diversas en los medios de comunicación. También en parte porque han alzado más la voz, porque se ha visto más activismo, más presencia, tal vez cuestionable, pero incluso con mayor presencia allá en la esfera política, ¿no? Entonces es evidente que no le puedes hacer a un lado o no lo puedes ignorar, ¿no? Es parte de la comunidad, es parte del interés público y es algo que se tiene que manejar tal cual se maneja todo tipo de información. Falta mucho, falta demasiado, porque a pesar de que tú publiques cierta información, sigue habiendo mucha resistencia por parte de la gente, de personas que no están de acuerdo con esos temas. Pero yo creo que ya se está abriendo una brecha importante para que todas estas poblaciones, todas estas comunidades se sientan escuchadas, se sientan identificadas y no excluidas, sino al revés, incluidas. Porque al fin de cuentas eso es lo que se busca, creo yo. La inclusión. La inclusión. La inclusión. La inclusión y erradicar la discriminación, que ha sido uno de los males, en mi muy particular punto de vista, pues más complicados de erradicar en nuestro país, ¿no? O sea, a lo mejor estamos acostumbrados a los chistes, a los seudónimos, pero no sabemos realmente hasta qué punto hiere a las personas. Y si tú eres parte de un contexto tan complicado, evidentemente lo que menos quieres es que te sigan discriminando y te sigan excluyendo. Entonces yo creo que ahora se está abriendo más espacio, más oportunidad, y es algo que yo también he tratado de hacer desde mi trinchera, desde mi muy particular trabajo, de dar esa difusión a los temas que requieran y de abrir oportunidades en cuanto se presente la oportunidad, ¿no? Obviamente sin atacar la libertad de expresión que cada reportero, cada columnista tiene. Algo que nos ha parecido dentro de la población, algo negativo que nos ha parecido dentro de la población, es que cuando ocurre un crimen de odio en contra de alguien de la población LGTB y es una persona trans que se identifica con el sexo diferente con el que nació, en la nota ponen: se encontró un hombre vestido de mujer. Sí. Te lo digo a ti y se lo digo a nuestro público. Uno de mis metas, de mis sueños, si tú quieres, es poder sentarme a platicar con los compañeros periodistas, que todos son una maravilla. O sea, no tengo palabras de agradecimiento para ti, para ellos, que siempre nos han acompañado en ruedas de prensa, en manifestaciones. Sí.
pero sentarme con ellos para explicarles qué cosa es la población LGTB. Es complicado porque no todos están abiertos a la capacitación. Exactamente. Y a actualizarse en ese sentido. Exacto. Hay que tener cuidado en cuanto a cómo dirigirse, por respeto, ¿no? Principalmente por respeto, porque al fin de cuentas, yo insisto, tu información se debe al público, a la gente. Y entonces ahí es donde tienes que ver la forma, encontrar la forma de saber cómo expresarte. El otro día, por ejemplo, le preguntaba a uno de los representantes de uno de los colectivos de la comunidad cómo dirigirme correctamente, porque como bien dices, o sea, regularmente nos referimos a las personas por su nombre, por su género, pero cuando pasa este tipo de situaciones como los crímenes de odio, entonces ya encuentras ese tipo de disyuntivas hasta cierto punto. No sé si sea correcto referirme a ello así, pero él me decía algo muy claro y desde entonces yo lo tengo muy presente. Todo el mundo lo maneja como la comunidad LGBT, pero somos poblaciones diversas, ¿no? Entonces, desde entonces yo por eso le pregunté cómo nos dirigimos, porque es importante para nosotros saber que ustedes no se sienten discriminados ni se sienten pues separados de la información que precisamente buscamos plasmar de forma real, porque el tema de cómo se dirigen al público, pues cada quien se puede dirigir como quiera, pero ya cómo te diriges tú como representante de un medio de comunicación al público es otro tema. Y entonces ahí es donde yo por eso pregunto, trato de documentarme. Creo que es precisamente ese el punto, mi querido Elías, de poder dialogar con los periodistas, ¿sí? Sí. Tener una charla, ¿sí? Informativa, no es una capacitación como tal, una plática informativa de quiénes somos. Porque no se trata de qué somos, sino de quiénes somos. Sí, y eso es muy necesario en todos los aspectos, porque desafortunadamente hay muchos temas que debemos abarcar. Yo recuerdo mucho una frase de una maestra que tuve en la universidad, en donde mencionaba, porque aparte de reportero, comunicador, creador de contenido, periodista, pues soy comunicólogo. Y esta maestra siempre nos decía, un comunicólogo es un mar de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad, porque debes saber de todo, tienes que estar enterado de todo, pero no puedes profundizar tanto precisamente porque te come el tiempo y porque tienes que estar enterado de todo. Claro que te puedes especializar y puedes buscar saber mucho más de algo en específico, pero tienes que saber de todo, y al saber de todo, evidentemente en ese saber tienes que encontrar la forma de descubrir cómo dirigirte a la gente, cómo dirigirte a ciertos sectores, cómo dirigirte incluso a las clases políticas, sobre todo. Y sin caer en el amarillismo, ¿no? No, eso, yo siempre he estado muy en contra de eso, y creo que es uno de mis peores defectos, gracias a Dios. Qué bueno. Porque estoy totalmente en desacuerdo con que una nota se titule o esté exagerada, escrita con esa intención, sí. Por eso mismo hemos perdido credibilidad. Por eso mismo la gente, me acuerdo mucho de las marchas cuando la reforma educativa, que los maestros nos gritaban que éramos amarillistas, sensacionalistas, mentirosos, vendidos. Por eso mismo la gente nos podía ofender de esa forma, y por eso mismo yo también trato de conducirme de una manera diferente. Pero una pregunta que está en la mente de todo el mundo: ¿cómo percibes tú la violencia hacia tu profesión, hacia las personas que ejercen tu profesión, hacia los periodistas?
aquí en México. Es muy real, es una realidad muy triste de nuestro país, en nuestro estado, que desafortunadamente sigue figurando como uno de los más inseguros para ejercer el periodismo a nivel nacional. Afortunadamente yo siempre trato de evadir todo eso, basado en la ética, pero no puedes evadirlo por completo, porque siempre va a haber una pregunta incómoda, siempre va a haber una nota incómoda, siempre va a haber algo que te haga estar en el ojo de alguien, en la mira de alguien, y es por eso que yo todos los días trato a todos con cordialidad y trato a todos con la intención de que sepan que no soy alguien que busque crear un conflicto o que busque mentir. Es todo lo contrario. Es informar para que la gente sepa lo que ocurre y para que ya no tengamos ese contexto de violencia. Hay muchos compañeros que hemos dejado en el camino, pero yo creo que más que preocuparnos por cómo seguir tomando todo esto, yo creo que tenemos que preocuparnos por tomar acción, por revertir todo esto con un periodismo más responsable, más profesional. Soy alguien de la idea de que el periodismo se tiene que profesionalizar. Y eso en una parte o en gran medida podría reducir también ese riesgo, ¿no? ¿Y qué tanta es esa percepción de la que me hablas? ¿México es realmente el país más peligroso para ejercer el periodismo, más que los países que están en guerra, más que los países que tienen alguna guerra civil, algún golpe de Estado? Increíblemente sí, porque el contexto político, el contexto del crimen organizado, que aunque digan que no hay presencia de él en algunos estados, en algunas ciudades, no es cierto. No es cierto, porque lo que las autoridades nos puedan decir en una conferencia o en una declaración no es la verdad siempre. Y ahí es donde nuestro trabajo se vuelve incómodo. Ahí es donde nuestro trabajo, a la hora de visibilizar la realidad de las cosas, empieza a ser incómodo para la gente que quiere ocultar eso. Y eso te pone aquí un blanco en la frente. Entonces es complicado, es muy triste, porque hay mucho potencial, hay gente y jóvenes que aún están preparados para poder encarar este trabajo y que están ilusionados con incorporarse a este oficio, pero se están incorporando bajo el mismo riesgo con el que yo me incorporé, con el que se han incorporado compañeros con mucha más experiencia, ¿no? Entonces es muy triste, muy complicado, pero a la vez yo creo que eso no tendría que ser motivo para que la gente deje de ilusionarse con ser periodista, con ser reportero. Al contrario, yo insisto en que se tiene que profesionalizar esto, que se tienen que buscar las herramientas y los medios para que todo esto sea más profesional, en el sentido de que se expidan incluso licencias para ejercer la profesión, que sea catalogada como una profesión, que se mejoren las condiciones de trabajo, porque eso desafortunadamente también hace que algunos compañeros incurran en ciertos vicios, y pues que se haga una verdadera separación de las condiciones o de las intenciones del Estado con los medios de comunicación, porque pues muchos medios se deben sí a los convenios, se deben a todo el recurso que pueden adquirir a través de contratos, pero antes que eso pues tiene que estar evidentemente el trabajo informativo, tiene que estar esta responsabilidad para que la gente esté bien informada. Ya para concluir, mi estimado Elías, ¿qué tan real es la protección que puede brindar el Estado mexicano al periodismo? No hay protección. Desde mi muy particular punto de vista, no hay protección.
Existen en algunos estados como Veracruz estas figuras como la CEAP, en donde tendría que haber un mayor compromiso con el sector, pero no lo hay porque es otro brazo del gobierno. Al fin de cuentas es otra instancia que depende del gobierno, incluso financieramente, y eso hace que no pueda desplegarse ni pueda brindar el apoyo que realmente se requiere, ¿no? Porque no nada más necesitas apoyo para cuando te agreden, para cuando te acosan, para cuando te intimidan o te amenazan. Necesitas apoyo para poder evitarlo, para poder prevenirlo. Y si bien están realizando capacitaciones, cursos, talleres, yo insisto en que eso de qué sirve si no se profesionaliza y no se vuelve un trabajo responsable. Hay muchos medios improvisados de los cuales mucha gente depende, pero es gente que tiene problemas de salario, gente que no tiene prestaciones, compañeros que difícilmente pueden desplegarse y realizar su trabajo como deberían porque no le dan las herramientas. Y ahí es donde debería de intervenir instancias como la CEAP. A ver, tenemos que buscar la manera de regularlo, tenemos que buscar la manera de que en los trabajos haya tratos dignos, haya salarios dignos, porque entonces así vas a erradicar varios males. No nada más es actuar cuando ya fueron y amenazaron al compañero, no nada más es actuar cuando ya fueron la prevención y lo balearon. La prevención. Es desde la prevención. Entonces, no, difícilmente. Ahora vas a la fiscalía, te acercas con el gobierno. No hay ese apoyo en el sentido de la prevención. Hay una reacción cuando ya pasan las cosas. Y a lo mejor te brindan apoyo en cuestiones de salud, te brindan apoyos económicos, pero es simplemente cubrir todo lo que hay debajo, que realmente hace falta depurar, hace falta limpiar para que tengamos periodistas, mejores periodistas y periodistas más capacitados, ¿no? Pues esperemos que nuestro Estado, como aparato, deba de reaccionar ya ante esta situación que se presenta de peligro para el periodismo en México, ¿no? Sí. Y yo le hago una invitación al staff, a nuestro auditorio que nos ve, a ti, a que guardemos un minuto de silencio por aquellos compañeros periodistas que ya no están con nosotros. Sí, claro, con gusto. Pues mi querido Elías, muchísimas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a ti. Y espero que por lo que voy a decir no me vayan a demandar. Espero que por lo que voy a decir no me vayan a demandar. Ánimo, ánimo. Sí, muchas gracias por la invitación. A mí nada más me gustaría concluir pidiéndole a la gente que tenga confianza en los periodistas de Veracruz,
porque hace falta eso, que la gente también crea y que poco a poco se vayan eliminando estos fantasmas y estos vicios que no han ayudado al gremio, pero que estoy seguro que poco a poco van a ir desapareciendo. Y muchas gracias por el espacio, de verdad. Saludos a toda la gente que te ve. Gracias por tu presencia. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día.